Exactamente, así como lo dice Linda, las emociones pues van a repercutir en muchos temas y pues son como sentimientos, bueno, muchas cositas. Entonces vamos a arrancar entonces con esa introducción que nos da Linda. Gracias por la participación. Pues vamos a mirar un poquito qué vamos a ver el día de hoy rápidamente. Vamos a tener una introducción de las emociones. Vamos a mirar qué es el sistema nervioso central y ya se van a dar cuenta más adelante por qué es importante que manejemos el sistema nervioso central. ¿Qué son las emociones, cómo van a poder afectar nuestro cuerpo, que es algo que uno dice, bueno, si una emoción es algo que viví en un momento específico, ¿por qué esa emoción me puede llegar a afectar el cuerpo, cierto? Yo siento emoción, digamos, hablemos del miedo. Siento miedo porque de pronto salgo y ya está muy oscuro y cuando voy en un trayecto hay un callejón y siento que viene alguien detrás y, oiga, es una alerta que me está mandando el cuerpo de, oiga, pilas que viene alguien atrás y como que uno se mete en esa película del miedo, pero ya pasó a la otra calle y ya hay luz, entonces como que ya me relajo, me calmo un poquito y ya como que pasó ese miedo, ¿verdad? Entonces ese miedo, ¿por qué me va a llegar a generar una afectación en el cuerpo? Entonces eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver cuál es el poder de los aceites esenciales, porque nosotros hemos manejado, para manejar la parte emocional, manejamos muchas terapias, ¿cierto? Muchas terapias hay en el mundo entero. Se manejan muchas terapias, entonces vamos a ver por qué los aceites esenciales, oiga, ¿por qué usted dice que los aceites esenciales me pueden ayudar a manejar una emoción? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿listo? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Me presento para las personas nuevas de pronto que están por ahí y no me conocen. Mi nombre es Fabián Vargas, ingeniero mecánico de profesión y me apasioné por los aceites esenciales. ¿Listo? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que después de la pandemia, después de todos esos temas de la pandemia y antes de la pandemia, pues venían diciéndonos que el tema de la salud mental y de la ansiedad y la depresión y una cantidad de enfermedades que se generan a la raíz de las emociones, pues se ha vuelto como el boom, ¿no? Es la enfermedad como de moda, por decirlo así. Y lo importante es decirle a esas personas que están sintiendo eso, que tienen esos inconvenientes, pues que no están solos, ¿sí? Cada vez por el diario vivir, por la situación que manejamos en nuestros diarios vivir, es que estamos es en un corre-corre. Entonces estamos que por la mañana despachando a los niños para el colegio, que mandándolos para la universidad, que después somos independientes o tenemos que ir a un trabajo, entonces corra para el trabajo o vaya a trabajar como independiente, que después ya los que tienen pareja que toca atender a la pareja, los que tienen que realizar el almuerzo, corra a hacer el almuerzo y hacer una cantidad de cosas en el día a día, que eso lo que nos está generando es que esas emociones se vean afectadas. ¿Por qué? Por la velocidad del día a día, por toda la presión que tenemos, que toca pagar los servicios, que tengo que generar ingresos, que la presión porque si no trabajo, entonces, ¿qué voy a hacer para pagar todo lo que tengo que pagar en el mes? Entonces, todo ese movimiento diario es el que genera pues que esas emociones estén así en un carrusel, ¿no? Nosotros no podemos, nosotros la emoción más linda que podemos ver es la alegría o que se llama gozo, que es donde entran otras emociones como el amor, como el sentirnos bien, el amor propio y todo eso. Quisiéramos vivir en esa burbujita donde estuviéramos solo con esa emoción y que las otras no llegaran a afectarnos, ¿verdad? Pero es imposible. Es imposible por el diario vivir. Lo importante es saber que esas emociones siempre van a estar y poderlas manejar para que esas emociones más adelante no se me vayan a volver un estrés, no se me van a volver una ansiedad, no se me vayan a convertir en una bipolaridad y en una cantidad de enfermedades que se pueden generar a través del estrés. Entonces, no sé si hasta ahí todos claros, si alguien desea intervenir y darme de pronto una introducción de lo que creen ustedes que puede ser las emociones o el estrés, pues bienvenido sea. Porque la idea aquí es que compartamos conocimientos, que realicen sus preguntas, activen sus micrófonos, los que puedan activar las cámaras, que nos veamos, porque esto es algo que vivimos a diario y tenemos que aprender de todos. Todos aprendemos de todos a cómo poder manejar o cómo poder lidiar con esas emociones día tras día. Pues Va. Fabi, yo te puedo contar desde mi experiencia laboral.
Yo trabajo en la parte comercial para una casa de software. Hoy en día es una empresa internacional y yo tengo una base de datos de clientes que visitar y tengo un presupuesto que cumplir. Entonces, aunque uno esté en su propósito de cumplir, porque finalmente yo tengo mi básico, mi variable es lo que más me representa, esa es como mi motivación. Existen muchos factores externos, cosas que yo no puedo controlar. Igual tengo que encontrarme y conectar con esos clientes de sus diferentes caracteres. Entonces, pues yo estaré en un día, digamos, de tranquilidad, de estar activa y de estar con mi vibra alta, pero puede ser que cuando yo llegue a donde el cliente esté ofuscado por algo o sucedió algo en su compañía que lo tiene preocupado, ¿sí? Entonces todo eso, todas esas emociones que uno encuentra, por eso decía, en el entorno, porque son las que uno genera de uno. Lo que uno piensa, lo que uno siente, entonces ya generaste una emoción. ¿Cómo la voy a gestionar? Como no la gestionamos, sino que nos enfocamos en ellas, pues eso nos va a traer un resultado, digámoslo así. Y del otro lado está lo externo, el amigo, la mamá, el hijo, el cliente, el jefe. Entonces, por ejemplo, si yo te hablo de mi área, pues yo tengo mi jefe que todos los días nos está presionando y manda los tableros, así vamos, cómo vamos y la reunión del comité y qué tenés para facturar. Entonces, eso de una u otra manera. Y uno llama al cliente y no contesta, entonces eso te va generando muchas cosas. Estrés. Y pues somos también una empresa de servicio, entonces todo lo que eso involucra, porque no solo es mi labor, es todo lo que a mí me llega a mi WhatsApp. Claro. Entonces, Y eso te genera pues diferentes emociones en el día, estrés, de todo. Perfecto, muchas gracias Alma por participar y esa es la idea, que miremos desde nuestro día a día cómo nos sentimos, cómo manejamos y lo importante es llegar a mirar cómo podemos manejar esas emociones, ¿verdad? Pero para eso es importante que sepamos qué es el sistema nervioso central, ¿listo? Entonces María levantó la mano, sí, María, cuéntanos, madre mía. Gracias, muy buenas noches para todos. Sí, yo para mí que las emociones son las diferentes reacciones que tiene el ser humano a cosas externas que no puede controlar. Exacto. Entonces, esas reacciones producen una formación de químicos en el cerebro que, no, que se llaman neurotransmisores y esos neurotransmisores pueden generar mucho bienestar o mucho malestar. Entonces, lo más importante es mm, no quedarnos en la emoción, sino eh, digamos, si tenemos tristeza, pues lloremos, tratemos de solucionar el problema, si fue un miedo tenaz, pues tratar de reaccionar, pero controlarlo y saber de cómo se originó y que realmente eso es pasajero. Y la idea es no quedarnos en la emoción, sino transitarla y poder que nuestra vida siga fluyendo y que esa emoción no se nos convierta en un estado emocional incontrolable, porque vienen esos estados de situaciones difíciles de manejar que ya todos conocemos, el tema de la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, el déficit de atención, bueno, una cantidad de cosas que es donde no queremos estar. Entonces, para mí realmente eso significa las emociones. Gracias. Bueno, gracias María Isabel. Ahí sí, pues me le quito el sombrero porque todos sabemos que María Isabel, pues en los temas de salud emocional y física, pues es un libro abierto y tiene mucha sabiduría. Muchas gracias por el apoyo. Y pues sí, básicamente ya todos vamos como metiéndonos y vamos entendiendo un poquito qué es esto de las emociones, ¿verdad? Y resulta que nosotros en nuestro cuerpo, que yo siempre le doy gracias a Dios porque el cuerpo es tan perfecto, lo hizo nuestro creador tan perfecto, que cada cosita está puesta en ese lugar porque ahí tiene que estar. Y tenemos el famoso sistema nervioso central, el cual está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Y pues esos dos
órganos valiosos, súper importantes, pues son los que generan la cantidad de funciones que hacemos nosotros como seres humanos. Son los que nos permiten reconocernos como personas conscientes, son lo que permite que nosotros hagamos movimientos, que podamos analizar, que podamos pensar, que podamos generar desde ahí una señal para poder simplemente escribir. O lo que yo estoy haciendo ahorita está generando que mi sistema nervioso central esté generando los movimientos, me esté generando la voz, las articulaciones, los movimientos de los brazos, el poder recordar que estudié para poderlo explicar, todo eso, todas esas funciones que hacemos en nuestro diario vivir, lo está haciendo el sistema nervioso central. Pero cuando hay afectaciones por esas emociones, pues el mismo sistema nervioso central puede mandar movimientos voluntarios. Cuando son voluntarios es porque yo los quiero hacer, yo quiero aquí mover las manos, lo estoy haciendo voluntariamente, pero cuando el sistema nervioso se ve afectado por emociones o por otras condiciones, pues puede generar movimientos involuntarios. Un ejemplo de eso sería los tics nerviosos, cuando una persona tiene estrés o está muy exaltada o tiene problemas emocionales, pues hay veces empieza uno, le ve el ojito ahí como que le brinca solito, ¿cierto? Entonces, esos movimientos involuntarios son generados también por el sistema nervioso, pero le está diciendo a la persona, oiga, maneje o procese esa emoción porque le está generando algún efecto adverso, ¿sí? Entonces, este sistema nervioso central es súper importante porque él maneja una información. Entonces, me gustaría saber quién sabe más o menos cómo si mi cerebro o mi sistema nervioso central es el que se encarga de mandar la información para que Fabián pueda escribir, para que Fabián pueda leer, para que Fabián se pueda parar ahorita aquí y salir a comprar un pan en la esquina o para que simplemente todo el sistema esté trabajando como debe ser, las células, los órganos, todo lo maneja el sistema nervioso central. Oiga, ese sistema nervioso central, ¿cómo se conecta o cómo manda esos mensajes con con los demás órganos, como con con las neuronas o con las células? ¿Quién sabe un poquito de esos temas o cómo se imaginan que trabaja ese cerebro, ¿no? Es algo, el cerebro es algo, ahí sí como dicen, mágico, ¿no? Es muy perfecto como nos hicieron para que de esto que estamos viendo en la imagen ahí, que es el cerebro y es el sistema nervioso central, podamos hacer una cantidad de cosas que hacemos y que somos los únicos en la naturaleza que lo podemos hacer, porque los animales no está comprobado que puedan ser conscientes de lo que nosotros sí. Entonces, ¿quién sabe más o menos cómo se conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo? Una pregunta ahí rápida, Son como ¿cómo se dice? Es que eso es como una red y como se una van red, sí, es como una red, se van uniendo. la información. pa- Sí, se llama la información debido para donde vaya a ir, coge esa neurona, si es para, digamos, para la voz, si es para los movimientos. Entonces, cada cosita se va uniendo Exactamente. y va a cumplir su deber. Así es. Entonces, Ajá. eso que tú dices que se va uniendo una cosita con la otra y eso, pues básicamente es que nosotros en el cerebro tenemos unos neurotransmisores, se llaman así neurotransmisores, que ellos son los encargados de enviar esa información, ¿sí? Ellos son como los mensajeros que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, para conectarse con las neuronas y las neuronas con las células y así enviar esa información a cada órgano de nuestro organismo a través del sistema nervioso central y empezar a generar esa información, ya sea motora, sensitiva o cognitiva. ¿Qué significa? Que es información que recibe el órgano y dice, ah, bueno, este man quiere mover el brazo, entonces lo vamos a mover. Ah, bueno, esta persona quiere sentir o es una sensación de los sistemas, del tacto, de la vista, de esos sensitivo, entonces lo hace manejar. O si es cognitivo, de lo que yo estoy pensando mentalmente, de lo que yo quiero hacer, entonces todo eso se une y esos neurotransmisores y las neuronas son las encargadas de hacer eso. Cuando se genera ese movimiento que arranca desde el cerebro se conecta con nuestro sistema nervioso central y esos neurotransmisores envían esa información, es cuando nosotros nos podemos mover, podemos analizar y podemos sentir. Entonces, esos neurotransmisores básicamente generan eso.
Por eso es que cuando nosotros estábamos pequeños y que nos gustaba ir a tomar aguardiente, ir a fumar, eso, siga quemando neurotransmisores que se va a quedar bruto, le decían a uno, ¿verdad? Eso, sigan esas que no sé qué. Pues resulta pues que hay mucha toxicidad que puede generar, quemar esos neurotransmisores y lo que estamos perdiendo pues son entes que van a generar una información. ¿Listo? Entonces es importante, por eso la salud no solo mental, sino también la salud física de nuestro cerebro. María Isabel levantó la mano, cuéntame. Ok, es que creo que son impulsos eléctricos los que hacen que, digamos, se comunique una neurona con una célula. Entonces se llaman impulsos eléctricos. Ujú, que son generados por los neurotransmisores. O sea, los Claro. neurotransmisores son los que generan la información. O sea, la información, los neurotransmisores básicamente son los que se encargan de enviar esa información. Y ellos viajan como lo que dice María Isabel y se conectan con todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es que el sistema nervioso central es el que se encarga de generar un movimiento o manejar la parte muscular, manejar las diferentes glándulas, que las glándulas son las que van a generar que yo sude en algún momento, que yo pueda generar pues emociones, sensaciones, ¿sí? Vamos a poder también bien manejar la parte cognitiva. Entonces, todo eso se encargan los neurotransmisores. Por eso es que es importante el sistema nervioso central y los neurotransmisores, las neuronas, y pues de ahí viene una cantidad de temas que nos enseñaron por allá en biología, que las células, todos esos temas, es importante, vital, cuidar cada proceso de esto en nuestro cuerpo, ¿listo? Entonces, básicamente, ahora sí vamos a entrar en materia, hablando de qué son las emociones. Ya sabemos que el sistema nervioso central envía una información y por esa información que envía con los neurotransmisores podemos hacer una cantidad de cosas que nos permiten ser humanos, porque básicamente eso es lo que nos permite ser humano, poder racionalizar, podernos mover, poder sentir, todo eso lo hace el sistema nervioso central y llegamos a la parte de las emociones. Básicamente las emociones, como decía María Isabel, como decía Alba también, como decía las personas que han podido participar, pues básicamente las emociones vienen de la palabra del latín que significa emovere, que básicamente es remover, agitar o entrar en movimiento. Entonces, básicamente las emociones son reacciones de nuestro cuerpo a diferentes situaciones del día a día. Puede ser situaciones con una persona, pueden ser situaciones en un lugar específico, un suceso o simplemente un recuerdo importante que se generó y quedó anclado en nuestro sistema límbico, ¿sí? Entonces es por eso que es importante cuando llegan nuestros hijos del colegio, de la calle, mirar cómo ellos están emocionalmente y ayudarles a procesar esa emoción, porque si no se procesan bien las emociones, resulta que vienen los traumas, que cuando hablamos de que tiene el trauma de por allá, de que es que su papá le dijo, es que usted es bien bruto, ¿no? Y resulta que eso le quedó tan grabado en el cerebro que no se generó esa emoción que le pudo generar al niño en ese momento y él siempre va a estar con ese trauma ahí, porque a mi papá me trata de que yo soy bruto, mi papá me trata de que yo soy así, de que yo no puedo con las cosas, entonces es importante poder eh, manejar esas emociones y saber cómo nos dirigimos a las otras personas. Nosotros con una mala palabra, con un mal decir, podemos estar afectando emocionalmente a una persona y no sabemos si esa persona no maneja esa emoción, se le puede generar un trauma y de ahí vienen muchos inconvenientes. Entonces, básicamente el cuerpo reacciona fisiológicamente a situaciones del diario vivir eh, donde va a involucrar con el sistema nervioso y el sistema endocrino, pues básicamente expresiones que pueden ser el movimiento, lo que hablábamos ahorita, movimientos faciales, músculos, la misma voz, el sistema nervioso se puede encargar pues de entrar en acción, porque básicamente las emociones no es que sean malas, no hay emociones malas, ninguna emoción es mala, simplemente las emociones son una alerta que nos está dando el sistema nervioso central a una acción, a una actuación o a un simple momento que estoy sintiendo en ese diario vivir. ¿Listo? Entonces, básicamente ya con ese manejo de emoción, que es una emoción, entonces podemos
mirar pues que las emociones nos pueden estar manejando un sentimiento, nos pueden estar generando cambios corporales o funcionamiento mental, ¿sí? En la persona. Entonces, básicamente esas son como lo que nos está generando una emoción. Entonces, cuando tenemos una emoción que nos hace sentir triste, pues entonces nos sentimos pues mal, tenemos ganas de llorar, eso lo genera una emoción. Cuando hay una emoción de pronto de ira, nos sentimos, uy, ahí sí como dicen, estoy emberracado, entonces se nos cambia la expresión corporal de la cara, nos ponemos, mejor dicho, los músculos se tensan, nos volvemos como Hulk, como la película. ¡Ah! Eso es un cambio que nos está generando una emoción. Y el funcionamiento mental, cuando de pronto son emociones que van en contra de nuestros pensamientos, entonces podemos ser que nosotros meditemos y que estemos súper juiciosos y una emoción, como decía de pronto Linda, nos hace cambiar el chip y nos sentimos como mal mentalmente. ¿Sí? Ah, güey, madre, pero es que yo de verdad, ¿será que sí soy bruto como decía mi papá? ¿Por qué yo hago esto? ¿Sí? Simplemente porque tuvimos de pronto un mal día y ya nos estamos mentalmente cuestionando. Entonces, eso es un problema mental muy complicado y tenemos que saberlo manejar y más en los niños y en los pequeños, que ellos todavía no tienen esa facilidad de poder salir de esas emociones fácilmente. Entonces, por eso es recalco importantísimo cómo le hablamos a nuestros hijos. No le digamos que es bruto, no les digamos que es que está haciendo mal las cosas. Oiga, pues es que usted sí hace mal eso, ¿no? Es que qué berraco. No, no le hablemos así. Cambiemos ese chip de cómo le hablamos a los niños, porque los niños todavía no conocen cómo poder manejar. Ellos no saben qué es meditar, no saben qué es respirar todavía muy bien. Y si nosotros los afectamos, eso puede generar un trauma. Y pues eso es lo que vemos en mayores, ¿no? Nosotros como mayores ya tenemos una mano de traumas porque nuestros papás en esa época no conocían nada de la salud mental y eso le decían a uno, es que este no sé qué, es que este sí sé más y dele juguete y trátelo mal. Pues uno antes salió adelante, Virgen Santísima, con ese maltrato que había antes, ¿no? Pues no sé quiénes de pronto tuvieron ese maltrato con sus padres de pronto, que era muy normal en esa época, ¿listo? Entonces, básicamente, no sé si hasta ahí quedó un poquito claro qué son las emociones, cómo cómo, cómo las emociones funcionan en nuestro cuerpo, pues básicamente son una experiencia que tenemos en el diario vivir y la emoción nos está dando pues como una activación, una alerta a diferente situación. Básicamente eso son las emociones. Entonces no sé si queda claro, si hay otro concepto que tengan, súper bienvenido. Entonces, Gracias. dime. Pronto, la acotación que yo te quería hacer es, que te quiero hacer, con la clase de Donaldo de ayer, él habló allí también de unas palabras, ¿no? O sea, el cómo uno se expresa, entonces tratar de reprogramar el cerebro para que ese no salga de nuestra mente y el yo puedo, yo soy, yo quiero, lo voy a solucionar, yo debería. Igual manera, como tú decías, poderlo uno, eh, ¿cómo se dice? Expandir a su entorno, a sus amigos, familia. Tú Ujú. deberías, tú puedes, cree en ti, bueno, no sé, cómo afianzar esas palabras positivas, porque el hecho de una negativa ya el cerebro lo interpreta de otra manera. Exactamente, sí, es vital cómo nos hablamos y cómo le hablamos a las demás personas, eso es vital. Entonces, siguiendo con las emociones, pues básicamente las emociones están divididas y vamos a ver hoy, porque si nos ponemos a hablar de todas las emociones, pues nos puede dar toda la noche fácilmente. Entonces, las emociones las dividieron en unas emociones primarias. Dentro de las emociones primarias, pues vamos a empezar pues con la más bonita, que es la alegría, ¿cierto? Entonces, la alegría también se conoce como gozo y describe cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos con amor propio, cuando hay cosas, ya sean conocidas o no conocidas, que nos hacen ser felices. Dentro de esa alegría o ese gozo, pues vienen otras emociones que es el placer sensorial. Entonces, esas de placer sensorial, vamos a ver que son una emoción que se deriva del gozo o de la alegría y que es menos intensa. ¿Qué significa que sea menos intensa? Que son emociones que podemos percibir con los sentidos y que duran poco tiempo. Un ejemplo fácil, el que le gusta el chocolate.
Entonces, ay, yo quiero sentirme feliz, entonces de pronto tengo un mal día o no está el día tan chévere. Voy y me compro una tortica de chocolate, un brownie, y eso me hace cambiar esa emoción y me siento feliz y contento, porque simplemente con el gusto de sentir ese chocolate que me gusta, lo saboreo, me cambio esa emoción y ya estoy contento. ¿Por qué? Porque en ese placer sensorial encuentro satisfacción, alegría, gozo al hacer eso. Entonces, ahí están todos los sentidos reflejados en ese placer sensorial. Y es una emoción que es menos intensa, dura muy poquito tiempo. Y así vamos a ir subiendo hasta que encontramos un éxtasis donde pues es una emoción pues por algo que, mejor dicho, nos llena, que puede ser el amor, digamos, cuando yo veo, estoy enamorado, que eso uno ve a esa persona y no, me cambió el día, mejor dicho, se me olvidó todo y me siento súper feliz, entro en un éxtasis donde empiezo a generar unos químicos naturales que hacen sentir ese placer de satisfacción solo de ver a esa persona. Ahí Como está el éxtasis. ¿cómo es que llama? Se le alborota ¿cómo es que se llama? La Se me olvidó. testosterona. Ahí No, empiezan no, a salir una cantidad eh, esto se llaman hormonas que generan esa felicidad, ¿cómo? esa sensación de placer. Entonces está Melatonina y todo lo demás. sí, entonces todas esas hormonas que llegan, el cerebro pues al sentirse así como fascinado, encantado, empieza a generar pues esos químicos que son positivos. Entonces los químicos que generan la alegría, como se me olvida el nombre de estos, eh, bueno, se los dejo de tarea porque se me fue la paloma, ¿cómo se llama? Pero Pero pues ¿qué querías decir con eso? ¿Qué querías decir? Pues básicamente lo que se genera en el cuerpo son esa sensación de estar bien consigo mismo, de felicidad, de esto. Entonces, esa es la alegría o esa emoción de gozo, de alegría es la que quisiéramos mantener siempre. Por eso empecé diciendo que la alegría es la emoción que todo el mundo quisiera tener, porque a quien no le gusta sentirse feliz, complacido con lo que está haciendo, feliz Siempre positivo. con la familia, una persona que es súper positiva, ¿sí? Pero pues desafortunadamente, pues obviamente las emociones van cambiando, ¿verdad? Y dentro de esa alegría, pues vamos a encontrar, pues, que en respuesta a esa alegría, pues vamos a encontrar que es una persona que puede conectar muy fácilmente con otras personas, que puede relacionarse fácilmente, que es complaciente, o sea, como que la gente le gusta porque, oiga, esa persona irradia una energía muy bonita, es una de las emociones que tenemos que tratar de mantener, de querer más, o sea, cuando nos mantenemos en esa alegría, pues obviamente empezamos a sentirnos queridos por todas las personas, eh, empezamos a manejar diferentes actitudes que generan esa alegría. Entonces, básicamente estas la mejor emoción que podemos tener de las primarias y que genera muchos temas, entonces hay que tratar de mantener esa alegría. Entonces, por eso puse de ejemplo, cuando queremos estar en esa alegría y ya conocemos nuestro ser, pues ya sabemos que de pronto con un dulce, con un chocolate, eh, recordando mentalmente de pronto una situación positiva, pues puedo llegar a sentir ese gozo y cambiar la emoción. Entonces, tratemos de mantener esa emoción. Pero Hay resulta pues de que una acotación allí respecto a lo que tú, qué pena que te interrumpí. No sé si lo que tú querías decir es que cuando uno está feliz, entonces genera dopamina, serotonina, es endorfinas y oxitocina. Entonces aquí buscando, dice, reciben ese nombre ya que suelen producir sentimientos felices, es decir, alegría, eh, gozo, sí. exactamente. Esas Y hormonas son las que hacen que, por ejemplo, que un abrazo, un besito, el que te digan qué linda estás, bueno, exactamente, muchas eso cosas. genera el cerebro que esas son unos neurotransmisores, ¿verdad? Y generan ese sentimiento, ese placer. Entonces, eso es lo que genera el cerebro cuando estamos en alegría. Entonces, gracias Alma por eso que se me había ido esos nombres que no son tan fáciles de recordar. Te agradezco mucho. Y ya pasando a otra emoción que es primaria,
que es el enojo, entonces esa sí la conocemos todos, que mejor dicho hay personas que ahí sí como dicen por ahí no se aguanta que nadie, mejor dicho, ni lo mire porque ya está enojado. Resulta que cuando nos sentimos enojados puede ser que eso impida o se genere el enojo porque no estamos de acuerdo en el pensar o en el sentir de otras personas o simplemente porque hay situaciones con las que no estamos de acuerdo y vivimos en enojo. Pero ese enojo pues también va a sentirse o a generarse en menor intensidad y en una intensidad pues mayor, ¿sí? Lo ideal es que tratemos de siempre, lo que yo digo, manejar y regular las emociones. ¿Por qué? Porque el enojo menos intenso es el fastidio. Un ejemplo muy claro, de pronto yo me voy para el Transmilenio y estoy súper arreglado y me voy a ir con tenis blancos, los limpié que me quedaran bien bonitos para una presentación que tenía. Me subí al Transmilenio súper lleno y llegó alguien y sin cuidado frenó el bus y me pisó y me dañó pues todo lo que yo me había esmerado para limpiar ese tenis, entonces de una vez, ¡ay! Me puse, me enojé y sentí fastidio por la persona. Ay, que sí, pero eso es momentáneo. Es un enojo que es momentáneo porque ya después me bajo el Transmilenio y sigo mi día a día y ya después se me olvida que me ensuciaron los tenis, ¿verdad? Puede ser sensaciones de esas de fastidio, de enojo que duran muy poco tiempo. Pero a medida que no manejamos ese enojo, que no lo sabemos manejar, entonces vamos a encontrar personas que ya ese enojo se les convierte en una furia, donde pues los vemos que desde que se levanta la persona es peleando con todo el mundo, que es haciéndole mala cara a todo el mundo, que es de las personas que de pronto tú saludas y mejor dicho no quiere saludar ni al vecino, que ya todo el mundo sabe, no, ese es el logro de aquí el conjunto, entonces ni le hablen. Entonces cuando esa furia llega o cuando ese enojo no se maneja y llega a generar esa parte negativa en la persona, es cuando esa emoción empieza a generar pues muchos procesos. Entonces tratar de manejarlo cuando sintamos pues que ese enojo ya lo vemos repetitivo diariamente, que ya somos personas que no toleramos, sino que cualquier cosita nos enoja en todos los días, pues ya tenemos que ponerle cuidado porque estamos a un pasito de manejar una furia incontrolable y pues puede empezar a generar otras afectaciones en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir, no solo nos va a dañar no solo nos va a dañar la parte emocional, sino muchos otros temas. Igualmente la tristeza pues sí es una emoción que todos vivimos, que todos sentimos, es una respuesta ante una pérdida, ante una pérdida ya sea emocional o una pérdida de un ser querido. Y pues básicamente cuando entramos en esa tristeza es básicamente el cuerpo nos está diciendo que necesitamos apoyarnos en alguien que nos ayude a combatir esas tristezas. Hay tristezas, diferentes tristezas, tristezas muy leves, digamos, la menos intensa sería una decepción cuando yo me pongo triste porque quería lograr algo en ese día y lastimosamente por X o Y razón no se me dieron las cosas, me siento decepcionado, entonces entro en esa tristeza de que, qué falla, no se me dieron las cosas. Hay que manejar y procesar eso para que no llegue a la más intensa, que sería una angustia, que ya es cuando la persona sí o sí todos los días vive como que con tristeza, con miedo, con ansiedad, con esa angustia de que, mejor dicho, no, todo lo que pasa en el día a día le genera tristeza y no se quiere ni levantar de la cama porque está triste en todo momento. Entonces, no dejemos llevar las emociones a esa parte porque es tremendo. Otra de las emociones primarias es el disgusto. Entonces, el disgusto, pues sí, creo que lo conocemos. El disgusto puede ser eh, por un tema físico o por un tema emocional o social. ¿Sí? Entonces, físico, ponemos el ejemplo de cuando algo de pronto no me gusta o simplemente es una reacción del cuerpo también para ayudarnos a cuidarnos de alguna toxicidad. Pues resulta que, no sé, no me di cuenta y tengo unos yogures en la nevera y saco sin mirar la fecha de vencimiento un yogur, lo destapo y lo vas a saborear y ese sabor y esa sensación de que ese producto ya está mal, pues el disgusto es el que me hace, uy, no se tome eso porque ya está como feo, como que sabe mal, pilas con eso.
Entonces también es una reacción a, puede ser un alimento que no me agrada, el disgusto, o simplemente pues ya emocionalmente cuando estamos hablando con personas, esa persona que de pronto con solo verla como hablábamos de la persona furiosa, ya cuando la vemos nomás decimos, uy, no, ya con verla ya siento ese disgusto por esa persona o por una situación específica que de pronto me genera esa emoción. Y la sensación menos intensa sería el descontento y pues manejar el tema o la emoción para que no lleguemos a tener un asco, una abominación por algunas cosas o por alguna persona, ¿sí? O por alguna situación en específico que nos limite a hacer las cosas. Yo ya le cogí abominación no sé, a montar bicicleta por X o Y razón, o le cogí asco a tal persona o a tal alimento. Entonces no dejar a que ese disgusto se nos convierta en eso, sino que tratar de manejar y balancear las cosas para que ese disgusto sea más bien una alerta ante una situación y la podamos manejar. El miedo, que es el más común, que siempre lo vamos a sentir y que es una reacción voluntaria del cuerpo donde el sistema nervioso nos está diciendo pilas que hay un peligro, hay una amenaza, ya puede ser física o emocional. Entonces ese miedo pues lo vamos a poder manejar. Entonces el miedo, la sensación del miedo menos intenso pues empieza por una inquietud. Entonces, el ejemplo que yo les daba, cuando salimos y sentimos que alguien viene muy cerca, sentimos esa inquietud de que viene alguien y como que nos resguardamos, ¿verdad? O que sentimos miedo a la oscuridad, es simplemente una reacción que está generando nuestro sistema nervioso central. Pero ese miedo tenemos que aprenderlo a manejar para que no se vuelva un pánico, donde hay personas pues que le tienen miedo en la pandemia a salir y entonces no salían y ya acabó la pandemia y ya salía todo el mundo, pero yo todavía no salgo porque ya se me generó, fue un pánico escénico donde no puedo salir a convivir con otras personas, donde ya eso no lo manejé, se me metió en el chip en el cerebro y no puedo salir porque me da miedo, me da pánico socializar con la otra gente porque me van a enfermar, me van a generar virosis y una cantidad de temas. Ese miedo en exceso es el que nos puede generar pues unos temas muy perturbadores en nuestra salud. ¿Listo? Y así rápidamente pues vamos a hablar de por qué los miedos afectan órganos de nuestro organismo y es porque en la medicina china nos hablan de que cada emoción va a ir conectada con un órgano y adicionalmente con un elemento. Entonces aquí podemos ver, y esto es solo informativo, porque yo no manejo medicina china, sino lo traje para que nos demos cuenta de que sí, efectivamente las emociones afectan nuestros diferentes órganos. Entonces el fuego es la alegría, la emoción de la alegría está simbolizada por el fuego y pues está relacionada con el órgano o el corazón, ¿listo? Entonces, por eso es que cuando estamos enamorados sentimos como que suspiramos y hablamos de corazón, del corazón, que es el que se siente en esa emoción. ¿Listo? El miedo está relacionado con el agua y con el riñón. Entonces, cuando hay un miedo excesivo, estamos afectando el riñón y como el riñón pues maneja las vías urinarias y todo este tema, pues va relacionado con el tema del agua. El disgusto va a generar un problema en el vaso páncreas. Entonces, cuando no manejamos esos disgustos, pues vamos a tener ese problema de diabetes, de azúcar en la sangre, personas que sufren del páncreas y va a generar o está directamente relacionada con la tierra. La madera, pues nos habla del hígado y está generada, la emoción que se maneja es la ira. Entonces, por eso es que cuando vemos que la ira, que es algo que se ha vuelto muy normal, pues vemos que hay mucha gente, pues ahorita con el hígado graso, problemas de hígado, que no filtran bien porque simplemente no controlan la ira. ¿Listo? El metal, la tristeza nos está hablando del metal y trabaja pues el pulmón. Entonces, cuando tenemos tristezas excesivas, estamos hablando de problemas de pulmón, ¿listo? Y así pues por eso es que está muy relacionada la parte emocional con los problemas de enfermedades físicas. Entonces, toca tenerle cuidado pues a manejar las emociones, poderlas manejar y saber que en la medicina china nos hablan de un reloj biológico donde cada órgano de nuestro cuerpo va a ir asociado obviamente a un elemento
y que también tiene unas horas del día donde él se va a regenerar orgánicamente. Por eso es que en la medicina china nos dicen que debemos estar acostados ya preparados para dormir aproximadamente desde las 8 de la noche, porque ahí empiezan, si se dan cuenta, a regenerarse los órganos más vitales de nuestro organismo hasta las 4 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces tenemos que tener un sueño profundo en estos momentos del día, de la noche, perdón, donde los órganos solitos van a empezar a regenerarse. Eso se los dejo ahí como informativo para que le tomen una fotico, para que seamos un poquito más conscientes de que tenemos que manejar el sueño para poder descansar y que nuestros órganos trabajen o se recuperen solitos. ¿Listo? Y pues ahora sí a lo que vinimos, vamos, dicen por ahí, resulta que cuando no manejamos todas esas emociones, se genera pues una hormona que es muy conocida, que es el cortisol, y que el cortisol pues no es que sea malo, ¿sí? Como todo lo que genera nuestro cuerpo no es malo. ¿Cuándo es malo? Cuando se lleva al exceso. El cortisol es una hormona que se genera para que se activen y se desactiven algunos sistemas de nuestro cuerpo para que el cuerpo esté activo en ese momento donde necesita eh, reaccionar a alguna de esas circunstancias que vimos que generan las emociones. Entonces, a la alerta, a estar pendiente, a estar activo por si hay que generar algo. Entonces, se bajan los niveles cardíacos, baja el sistema circulatorio nervioso, perdón, el sistema circulatorio baja, la respiración baja para que él empiece a generar energía en los otros sistemas que necesita utilizar. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros somos personas que no manejamos las emociones y entonces vivimos con el miedo todo el día y todos los días de la semana con miedo, con todas esas emociones que vimos, con tristeza, con ira, entonces el sistema nervioso central está generando una cantidad de cortisol ya todo el día, que todo en exceso es malo. Entonces la persona que vive con esas emociones alteradas todo momento empieza a generar otras enfermedades y ahí es cuando llega la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, problemas de sueño, esquizofrenia, falta de concentración, pérdidas de memoria y pues hasta las enfermedades físicas que pudimos ver que cada emoción maneja un órgano. Entonces es por eso importante poder regular las emociones y aquí, pues los que tengan sus aceites esenciales es importante que los tengan, los empiecen a utilizar y los que no tengan, pues les recomiendo mucho adquirir este kit. Este kit es un estudio científico de doTERRA donde tiene los aceites o las mezclas para cada emoción y pues desde aquí nace científicamente un rastreo neuroemocional. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros no procesamos esas emociones y de pequeñito no sabíamos procesar emociones y tenemos unas emociones por allá metidos en nuestro sistema límbico que ya vimos y pues eso nos está generando que no podemos avanzar en la vida porque sentimos que no podemos, nos sentimos que no funcionamos y este kit está diseñado con este rastreo neuroemocional para trabajar en el sistema límbico, que es aquí el hipotálamo y la amígdala cerebral, donde queda todo eso guardadito, y empezar a trabajar desde ahí esas emociones reprimidas que no manejamos y empezar a sacarlas de diferentes formas. Entonces, recordemos que el poder del aroma, cuando nosotros tenemos nuestros aceites esenciales, entonces los que tengan su aceitico esencial, hagan este ejemplito muy sencillo de inhalarlo. Yo sé que nos vamos a demorar un poquito más de la hora por el tema. Los que tengan que desconectarse no hay lío. Los que puedan seguir conmigo, pues súper por la información que les voy a dar. Voy a quitar el desenfoque para que puedan ver. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que con el aceite esencial que tenemos lo vamos a inhalar y por eso es el poder del aroma y esto es científico, esto no es que Fabián se lo inventó, sino que así funciona nuestro sistema límbico, nuestro cerebro. Recordemos que el cerebro se conecta con el sistema nervioso central y por eso es que con el aroma, el poder del aroma, aquí está el aceite esencial, cuando lo inhalo, ¿por dónde ingresa? Por el sistema olfativo. Cuando lo activo y lo inhalo desde mis manos, entra por el sistema olfativo
y por el sistema olfativo va a conectarse con el sistema límbico, que son todos esos órganos que tenemos en nuestro cerebro, como el hipotálamo, la amígdala cerebral, hipocampo, el tálamo. Y ustedes pueden coger esta información, investigar la que hace cada parte de estas y se van a dar cuenta que desde ahí estamos trabajando emociones reprimidas y las emociones que sentimos ahí en el cerebro. Ahí es donde está nuestra parte emocional. ¿Listo? Cuando inhalamos un aceite esencial, ingresan por el sistema olfativo, llegan al sistema límbico, afectan positivamente la amígdala cerebral y por eso es que cuando nosotros inhalamos los aceites esenciales muchas veces nos relajamos, nos calmamos. Cuando conectamos con los aceites esenciales nos transportamos a un bosque o simplemente conectamos con una emoción o un recuerdo del pasado. Ay, mire que yo inhalé ese aceite esencial y me ha pasado cuando he hecho el rastreo neuroemocional que conectan por allá con el abuelito. Yo sentí como que ese aroma me acordó de mi abuelito, de mi abuelita. Y eso es lo interesante que viene de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque eso, cuando trabajamos esas emociones, empezamos a soltarlas y a sentir que podemos vivir mejor. Porque hay emociones que quedan allá ancladas. Lo que les decía al comienzo, cuando le hablamos mal a un hijo, a un niño, pues hay que hacer esa emoción negativa queda anclada aquí en el sistema límbico, y por eso es que nos damos golpes de pecho hasta viejos con temas de por allá de cuando tenía 10 años, 12 años, 13 años. Por eso es que llegan los pensamientos suicidas, muchas cosas por esta razón. Y recordemos que como estamos afectando positivamente el sistema límbico con los aceites esenciales y de ahí salen los neurotransmisores con toda esa información a las células, pues vamos a llegar a nuestro sistema nervioso central. Por eso es que viene la calma, la tranquilidad y por eso es que se relaja la persona al inhalar aceites esenciales. Y como viajan por las neuronas y las células, ¿qué pasa? Que estamos afectando positivamente todo el cuerpo humano. Entonces, doTERRA, al darse cuenta con estos estudios científicos de cómo funciona el poder del aroma, pues sacó unas mezclas patentadas por la compañía que van a trabajar diferentes emociones, donde vamos a ver el Motivate, el Cheer, si quiere tómenlo en esta imagen, o esto se encuentra por internet, donde cada aceite esencial trabaja algunas emociones y que vienen en mezclas de mentas, cítricos, el Cheer que es cítrico y especies y así sucesivamente. Y desde aquí empieza lo bonito del tema porque vamos a manejar lo que es el rastreo neuroemocional. Entonces, si me regalan 10 minuticos, vamos a explicar cómo funciona el rastreo neuroemocional con este kit, que es el kit de las emociones de doTERRA. Entonces, si se dan cuenta, viene en frascos puros o viene este rolón que es el que yo utilizo, que viene con el aceite de coco fraccionado. ¿Cómo vamos a hacer? Pues nosotros nos vendamos los ojos o le vendamos los ojos a nuestra paciente y vamos a empezar a pasarle cada uno de los aceites que tenemos para que ellos los inhalen con los ojos cerrados. Vamos a tener café. ¿Por qué creen que vamos a tener café en una vasijita? Porque el café permite, es como cuando uno va a probar lociones, permite que tu olfato vuelva a captar esas fragancias, porque uno la va perdiendo entre fragancia y fragancia, el olfato ya se confunde, el café lo que hace es como ser neutro y volver otra vez a... Exactamente, entonces eso es importante lo que dice Linda. Vamos a tener café para neutralizar el olfato y poder sentir el otro aroma. Cuando la persona sabe nada de aceites esenciales, pues no hay necesidad de vendarle los ojos, pero cuando sabe, pues es mejor porque pues el nombre le va a indicar más o menos qué emoción va a trabajar. La idea es que ella no sepa, sino que solo inhale, entonces por eso se recomienda tapar los ojos y vamos a simplemente pasarle el aceite esencial, que lo inhale y no es que la persona me diga que huele a rico o que le guste el olor, sino que la persona en ese proceso de rastreo neuroemocional, conecte con las emociones, se deje llevar, se deje conectar con el aceite esencial. ¿Por qué? Porque este aceite esencial le va a conectar con que se siente que la transportó a un bosque, que la transportó a una emoción del pasado, que le recordó algo del pasado, y ahí es donde se vuelve importante saber, porque cada aceite esencial
pues básicamente va a trabajar una parte en positivo y una parte en negativo, igual que las emociones. Recordemos que las emociones o me trabajan en positivo o me trabajan en negativo. En positivo cuando las manejo, en negativo cuando no las manejo. Así trabajan mis aceites esenciales. Entonces voy a volver a la presentación para que miremos cómo trabaja el primer aceite en la parte de afinidad. Ya ven mi pantalla. Entonces vamos a empezar con el Motivate. Entonces el Motivate en la parte de afinidad maneja un tema y en la parte de rechazo maneja otro tema. Entonces aquí yo tengo mis mezclas. Entonces aquí yo tengo el Motivate. Entonces con la persona con los ojos vendados lo que va a hacer es inhalar este aceite esencial. Lo inhala profundamente, dejo que ya se tome el tiempo de conectar con el aceite esencial. Aquí no hay afán, es una terapia donde nos vamos a tomar el tiempo que ella conecte con sus emociones, conecte con el aceite esencial y podamos mirar cómo va a generar, pues si es afinidad, rechazo o simplemente hay personas que lo inhalan y no, pues ese aceite no huele a nada, que es un aceite neutro para ellos. Entonces lo vamos a dejar. Entonces, en nuestra agenda, en nuestra agendita, vamos a empezar a notar si esa persona, según lo que ella me diga, si el aceite Motivate le generó afinidad o rechazo. ¿Listo? Entonces el aceite Motivate, ahí están las cualidades del aceite Motivate, como su nombre lo indica, pues lo que va a ayudar es a generar pues confianza en la afinidad, coraje, valor, creatividad, inspiración, aliento y convicción. ¿Qué significa? Que cuando una persona lo inhaló con los ojitos cerrados, conectó y dijo, oye, ese aceite me gustó porque conecté con cosas positivas, su aroma me agradó, fueron cosas positivas, entonces yo digo, ah, conectó en afinidad, significa que ella tiene estas emociones bien, o sea, es como la emoción que está bien en la persona. Pero si la persona dice, uy, no, Fabián, eso me olió a feo o me trajo un recuerdo horrible de mi vida, me recordó cuando yo era pequeñito y mi papá me pegaba esos vacionones, no, no, qué aceite tan horrible. Eso significa que ella en la emoción se conectó con el rechazo de ese aceite esencial. Y ahí es cuando vemos que esa persona va a tener problemas de conflicto, de desvalorización, desconfianza, cansancio, desánimo, estancamiento, desilusión y desaliento. Entonces esa persona está mal en ese aspecto, o sea, necesita apoyo para superar esos temas. Dime, Alma. Es que me generaste una inquietud. Y si yo, es decir, si la persona inhala este aceite y digamos que lo que manifiesta es lo contrario a la afinidad, es por lo que tú estás diciendo. O sea, si entró en rechazo. Exacto. Sí, si está en rechazo, significa que esa persona es una persona que tiene poca autoestima, poco amor propio, o sea, todo lo diferente que es en Motivate, ¿sí? Cuando una Ah, persona ok. conecta con Motivate, significa que es una persona que es animada, que es empoderada, que siente amor propio, que siente motivación para seguir adelante, le encanta lo que está haciendo, es una persona. Pero si la persona entra en rechazo, ¿qué significa? Que el aroma le generó malas vibras emocionalmente, le recordó cosas feas del pasado o simplemente dice que el aroma no le gusta y esto y se lo vamos a conectar, pues lo vamos a conectar con el rechazo. Y por eso vamos a conectar en nuestra agenda, vamos a tener en la primer pasada, porque se hacen dos pasadas de lo que estamos haciendo, pues en la primer pasada le vamos a poner que se conectó en afinidad o rechazo. En ese momento no le vamos a decir en nada de esto, ¿no? Sino que nosotros ya sabemos que conectó con la afinidad o el rechazo. En este momento, para que me rinda, pues les voy explicando qué es el aceite y cómo funcionan afinidad y rechazo, pero cuando hacemos la terapia simplemente conectamos, le damos el aroma a la persona, dejamos unos minuticos que sienta el aroma, que conecte y dependiendo de lo que yo pueda hablar con la persona, y ahí es donde yo profundizo. Como yo ya tengo esta información, yo ya sé que el motive y conecta, cuando ella me diga eso, puedo andar un poquito, bueno, ¿y por qué esa emoción? ¿Por qué crees que conectaste con esa emoción de rechazo, que tu papá te regañaba? ¿Por qué crees que pasó esto? Y ahí es cuando uno empieza, la persona, a hablar sin necesidad, porque hay personas que, bueno, esto lo voy a dejar para lo último, pero hay personas que en la parte emocional, como en el testimonio que pasé, pues no le ha funcionado ninguna terapia de meditación, ni de Reiki, ni ir al terapeuta,
ni ir al psicólogo, ni ir después de que vamos al psicólogo nos pasan con el otro que es el que nos da el medicamento, El psiquiatra. al psiquiatra y nos mandan un medicamento súper fuerte. Si se dieron cuenta en ese testimonio, ya dice que nada de eso le funcionó a ella y que lo único que la pudo manejar en la parte emocional, que es una persona bipolar, fueron los aceites esenciales. Y es por esto, por el poder que generan los aceites esenciales cuando los inhalamos. ¿Listo? Entonces ahí pues vamos a verificar eso, lo vamos a anotar en nuestra agenda, dependiendo de lo que tenga la persona y después vamos a hablar. El segundo que sigue es el cheer, que básicamente es la mezcla reanimadora y ese aceite pues también vamos a hacer el mismo proceso y él nos va a conectar con el entusiasmo, la alegría, la resiliencia, la empatía, el optimismo y el empoderamiento cuando estamos en afinidad con ese aceite esencial. Cuando la persona lo inhala y se conecta positivamente, significa que ya está manejando esas emociones bien, la alegría, el optimismo, todo ese tema. Cuando la persona se conecte en el rechazo, es una persona que tiene conflicto con el merecer. Es una persona que se siente muy triste, muy desanimada porque no merece, siente que no hay nada que ella pueda merecer. Es como cuando estamos en un trabajo y no queremos estar en ese trabajo porque no es lo que nos gusta hacer, sino estamos por la parte económica, pues entramos en eso, ¿no? Yo como que no merezco, no estoy haciendo las cosas bien y entramos en ese tema y en ese proceso. Eso genera pues muchos inconvenientes. Normalmente las personas que son depresivas entran en este tema de la tristeza, el desánimo, que son impacientes, que no se quieren levantar, no tienen energía para hacer nada. Entonces este aceite les va a ayudar, ¿sí? Pero primero tenemos que hacer este proceso. Si la persona conectó en afinidad o rechazo, lo anotamos también en nuestra agenda para poder indagar al final un poquito más en esos temas. Entonces ahí ya le tomaron la foto del cheer y lo mismo vamos a hacer con Passion, que es la mezcla que a mí me sale como que es la positiva mía, la más poderosa mía, es el Passion, donde pues nos habla que en afinidad conecta con el amor propio, la vitalidad, el vigor, la creatividad, la expresión, la dulzura, la amabilidad, el propósito de liderazgo, el espíritu innovador y arriesgado. Las personas que este es un aceite que es muy, o sea, a mí me encanta. Es delicioso, para mí es lo mejor que hay en las mezclas, pero hay personas que dicen que es feo y generan conflicto y le genera rechazo a este aceite esencial. Son personas que en la parte emocional pues tienen conflicto con relaciones personales, les cuesta las relaciones personales, también la sexualidad, hay un estancamiento, un proceso ahí fuerte, entran en aburrimiento, nada, como que todo, como que las vidas se les pasa por pasarla y como que andan aburridos de todo, sumisión, desinterés, desagrado, amargura y vergüenza. Entonces, cuando inhalemos esto y sepamos en qué está, pues sabemos cómo vamos a tratar a esa persona o hablarle a esa persona. Entonces, básicamente, el passion nos habla de, pues, en afinidad cosas muy bonitas, pero en afinidad, pues, la persona está muy estancada emocionalmente. Después seguimos con la mezcla Forgive. La mezcla Forgive pues es otra mezcla que es muy chévere, muy rica. Es una de las segundas con la que yo conecto en afinidad. Y pues ella nos habla con el alivio, la paz, la compasión, la empatía, la comprensión y tolerancia en afinidad. En rechazo, pues una persona que es muy rabiosa, que permanezca con ira, que se siente frustrada, que sufre en silencio. Entonces resulta que esa persona puede sentir todas esas emociones, pero se las come solitas y no le dice a nada. Es una persona cínica y normalmente o puede generar pues que sea una persona muy traicionera. Entonces, cuando está en rechazo, pues está necesitando un apoyo tremendo esa persona. Lo inhalamos y miramos en qué tema, si está en afinidad rechazo y lo anotamos en nuestra hojita y ya llega la antepenúltima mezcla que es el consuelo. El consuelo, como su nombre lo indica, pues son personas ¿o qué creen que significa el consuelo? Pues es muy normal. Personas que necesitan manejar pérdidas, que sufren de abandono, que traen esas pérdidas no significa que yo perdí a mi papá ayer o lo perdí hoy o no, que son lo que normalmente pensamos de las pérdidas, sino que pueden ser pérdidas que ya llevan muchos años y que yo nunca pude darles el manejo a esa emoción de pérdida.
¿Listo? Entonces, cuando estamos en afinidad, conecta con el afecto, con el abrazo, con la caricia, con una persona que es acompañadora, apoya, comprensión, nostálgica y expresión. Básicamente, todos los que estamos trabajando en bienestar, pues somos como de esas características. Entonces, el consuelo, pues nos gusta mucho también. Pero cuando estamos en rechazo, somos personas que tenemos como esos conflictos de que no manejamos un abandono, de que nos sentimos que tenemos una ausencia, nos falta algo, nos sentimos un vacío adentro que no sabemos con qué llenarlo. Podemos tener la pareja más especial del mundo, los mejores amigos, el mejor trabajo, estamos en un tema económico súper bien, pero sentimos todavía ese vacío internamente. Entonces, consuelo en rechazo significa eso, cuando esas personas están en esos sentimientos y que se vuelven pues melancólicos, mucha carga, pérdidas, aflicción. Entonces, lo mismo, vamos a mirar que si la persona conecta en afinidad o rechazo o simplemente neutro. Y por último, pues PIS, que es pues un balance, son personas que son armoniosas en afinidad, manejan muy bien el tema emocional, entonces generan un balance, una calma, son personas muy tranquilas, serenas y genera pues ese equilibrio. ¿Listo? Entonces esta es una mezcla también que es muy rica, pero como todas las mezclas, pues hay personas que en la parte emocional generan con ella en el rechazo. Entonces una persona que genere rechazo con esta mezcla le está significando pues que tiene un conflicto con el miedo. Es una persona miedosa, le tiene miedo a algo y esta mezcla le va a ayudar o en este rastreo vamos a tratar de investigar cuál es ese miedo que tiene la persona. Inestabilidad, ansiedad, estrés, preocupación, agobio, agitación, descontento e inseguridad. ¿Listo? Entonces, después de que hacemos ese testeo, pues vamos a encontrarnos que va a ver que la persona va a conectar en afinidad, pongámosle con 3 productos o con 3 mezclas, y en rechazo puede ser que tenga otras 3 o otras 2, dependiendo con las que tenga. Y por eso es que cada vez que utilicemos un aceite esencial, vamos a inhalar el coco y cada vez que hagamos ese proceso, lo vamos a ir anotando en nuestra agenda para que tengamos claro en qué conectó, para que después podamos hablar de la parte de las emociones, con cuáles conectó en afinidad y con cuáles en rechazo, y empezar a indagar ahí sí en la parte emocional de la persona. ¿Listo? Esto lo hice así, pues, como les dije, para ir abarcando los dos temas de una vez. Después de que hacemos ese proceso, le damos unos minuticos a la persona, le vamos a dar otra vez café y vamos a empezar otra vez la misma rutina y usted puede variar los aceites esenciales con el fin de verificar nuevamente, según el primer rastreo que usted hizo, que el segundo rastreo no varíe mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que encontrar cuáles son los aceites que manejó la persona en afinidad, ¿sí? Y en afinidad más o menos vamos a tratar de ubicar dos aceites. Los de rechazo pueden ser todos y que la persona haya tenido solo uno en afinidad, no importa. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a trabajar, ahí sí, aquí no aplica el tema de que, o el dicho que dicen que el que no le gusta la sopa se le dan 2 platos. Entonces eso no trabaja en las emociones. ¿Qué significa eso? Que si la persona tuvo, no conectó con 5 aceites, que pueden ser que sean los más ricos para mí, esos aceites no se los voy a recomendar para que empiece a trabajar esas emociones que están encontradas. No. ¿Por qué? Porque las emociones no funcionan así, entran en un choque, ¿sí? O sea, es muy difícil empezar a erradicar un problema emocional o mental de raíz y decirle, bueno, tome esto y no, pues que eso no me gusta, ese aceite no me gusta, me siento incómodo inhalándolo, huele a feo, me trae emociones negativas, no me gusta. Entonces, el rastreo emocional precisamente es para saber qué emociones son las que esa persona rechaza y necesita apoyo y saber que esos aceites no los puedo utilizar con la persona y voy a empezar a trabajar con los aceites esenciales que conecta a la persona. En este caso yo conecto con Motivate y con Pasión. Y estos aceites son mis fuertes en el rastreo emocional, entonces estos son los que yo me aplico todos los días porque ellos son con los que yo conecto y me siento a gusto y los inhalo y me gustan, y los otros no me gustan tanto y generan reacción a emociones negativas que yo tengo, ya sea del pasado
o sea, del momento circunstancial. Y estos aceites con los que yo conecto en afinidad en el segundo rastreo, cuando saco el segundo rastreo y ya sé que la persona conectó con esos dos aceites, son con los aceites que le tengo que recomendar a ella para que trabaje su parte emocional, porque la parte emocional con los que me gustan a mí, voy a empezar a trabajar y aflojar esas emociones que están localizadas en el sistema límbico para soltarlas y empezar a trabajar las demás. Ya después de un mes o 2 meses de que la persona esté utilizando los aceites con los que conecta, vuelvo y hago un rastreo neuroemocional y voy a darme cuenta que los aceites cambiaron, que las emociones cambiaron, que pude apoyar a la persona con ese rastreo neuroemocional en la parte emocional. Entonces, no sé si hasta ahí, pues yo creo que hay muchas preguntas porque hasta que no lo hacemos, hasta que no lo vivimos, no creemos que eso sea así, pero esto es muy real. Esto creo que Esperanza Hernández está aquí, que ella alcanzó a tener un rastreo neuroemocional con mi hermana antes de que se fuera para España. Me gustaría que nos contara cómo fue su experiencia, si no se me ha dormido por ahí o si no está viendo el partido. Que me cuente un poquito cómo fue esa experiencia, si quieres activa la cámara para que los que están aquí te conozcan. Ellas, Les voy a hablar, pero no voy a activar la cámara. estás durmiendo Eh, ya. Estoy encamada y me toca hablarles pasito. Bueno, Bueno, buenas noches. Qué bueno tanta investigación que hizo Fabián para la reunión. Es excelente y le estoy muy agradecida porque aprendemos muchísimo, porque son cosas que de pronto uno ve así por encimita, pero tiene que ir reforzando y sobre todo el manejo de los aceites en la parte de las emociones es maravilloso. Y también sabemos que la parte emocional afecta a toda nuestra salud, entonces es una forma de saber la importancia de los aceites también en la parte emocional. Sí, a mí Lorena me hizo el rastreo y es una técnica maravillosa. Los invito a todos a que tomen esa terapia porque es muy bueno, porque tenemos muchas emociones escondidas, las que tenemos tan guardadas que debemos sacarlas a flote para poder tener una vida más feliz y más tranquila. Y es una técnica muy sencilla, pero muy profunda. Entonces se la recomiendo a todos. qué Muchas bueno, bendiciones y maravilloso. Muchas gracias a todos y a Fabián. Muchas gracias por tanta información tan valiosa. qué bueno, Esperanza. Cuéntame, y cuando inhalaste los aceites esenciales, ¿sí lograste dar cuenta que los con los que generaste rechazo, sí tenías esas emociones reprimidas o guardaditas, como tú dices? Sí, ¿O son esas sí, emociones que les botamos la llave por allá y no queremos saber de esa emoción? Sí, sí te salió. sí, totalmente, totalmente. Perfecto. Yo con el aceite que más conecté sin saber, porque una cosa es uno inhalar los aceites viendo cuáles son, más cuando ya los conoce un poco, y otra cosa es conectar con ellos sin saber cuáles son. Es totalmente diferente. Entonces yo la verdad conecté fue con el Shir, que es la mezcla de cítricos. Ah, Para mí sí. es ese y el de pasión. Fueron los aceites con los que más conecté y los que me recomendó Lorena hacer, tener por un tiempo utilizándolos, y así lo hice, pero no me he vuelto a hacer el rastreo, Qué bueno. pero Tenemos que también volverlo a hacer maravilloso. para ver cómo han cambiado las emociones. Dime, Sí, Almita. Pues Fabi, súper valioso. Yo estoy aprendiendo mucho en esta clase. Mira que yo tengo el ki emocional. Qué Esto fue un chévere. regalo de uno de esos pedidos que hice. Y de aquí he utilizado el motivación. De hecho, lo uso con el difusor. Conecto mucho con él. Apenas ahorita que empecemos el programa emocional, pues voy a, no sé si ahí harán el rastreo, pero voy a ensayarlos. Entonces aquí ya tengo como una guía, una ruta, Ya y con pues no esa sabía que información. sí supe. Y aquí en el difusor utilizo mucho, estoy utilizando eucalipto con motivación, porque a veces siento, cuando trabajo aquí en casa, como que no me concentro, como que son tantas cosas y los clientes llaman, escriben, escriben, entonces uno como que hago esto o hago lo otro. Entonces me ha ayudado mucho, yo lo uso en rolón y lo uso también en el difusor, Qué chévere, ¿no? en Y el chévere porque eucalipto. como ya tienes el kit y con esa información que te di, tú ya puedes hacer un rastreo.
Tú ya puedes empezar a trabajar un rastreo. Estos rastreos los utilizan mucho los psicólogos. Les ayuda un montón para la parte emocional porque como hay veces solo con el hablar, como yo decía, no encuentran que la persona, porque es que no es fácil. Hay veces tenemos emociones reprimidas por allá guardadas de un tiempo atrás que ni siquiera nos acordamos, pero nos están afectando. Otros aceites que ya sabemos todos que funcionan súper bien porque todos los aceites manejan una parte emocional y es vital eso, que conozcamos la parte emocional de cada aceite que utilizamos. Pues también tenemos ya para cuando no manejamos bien las emociones y nos fuimos a la ansiedad, a la depresión, a la esquizofrenia, a todos esos temas, como el testimonio que pasamos de la persona que es bipolar, que empezó a utilizar pues diferentes productos que sabemos que la compañía ya tiene, que son estudios científicos que ayudan para la parte emocional en ese aspecto, para la depresión, la ansiedad. Entonces, número uno, el Adaptiv es un aceite maravilloso, es una mezcla que tiene naranja, lavanda, copaiba, hierbano, buena, magnolia, romero, neroli y liquilámbar, y esa mezcla pues la vamos a poder encontrar en las diferentes presentaciones que vemos y va a ayudar a muchas personas en esos procesos, pues cuando ya no manejaron las emociones y se dejaron ir a una ansiedad, a una depresión, pues funcionan muy bien. Otra mezcla, pues Serenity, que todos la conocemos. Normalmente sabemos que el Serenity nos ayuda en el tema del sueño, pero es una mezcla patentada que ayuda en muchos otros problemas emocionales. Por eso, al comienzo, antes de que estudiara doTERRA esta mezcla del rastreo neuroemocional, pues estos hacían parte pues del kit emocional. Entonces el Serenity también es maravilloso. Obviamente nuestra mezcla estabilizadora Balance, que es pues excelente, por algo está y por algo empieza la técnica Aroma Touch. Y pues obviamente este es el primer kit que tenía doTERRA emocional y estos son pues los que no puedan adquirir el kit de las emociones que acabamos de hablar para hacer el rastreo neuroemocional. Con estos tres sacan a cualquier persona de los problemas emocionales que tengan. Estos son súper efectivos. Citrus Bliss, una mezcla de cítricos. Balance, el que nos va a balancear el organismo por ser redundante. Serenity, porque tiene unos temas especializados para el sueño y para otros procesos emocionales. Tiene una cantidad de aceites que nos van a ayudar a calmar, a relajar, a que la mente deje de estar activa en las noches. Entonces es maravilloso. Y pues obviamente el Elevation, que como su nombre lo indica, es otra mezcla cítrica que en las mañanas, pues para los que cuando entramos en depresión no queremos salir de la cama y no queremos que nadie nos mire, sino pasar ahí como vampiros 24 horas en la cama, pues el Elevation nos va a ayudar en esos procesos. Entonces básicamente sabía que me iba a ir largo en esta clase, pero la idea es que aprendan a hacer ese rastreo neuroemocional, que sepan que existe, que están los aceites ahí a la mano, porque todas las personas necesitamos aprender a manejar y a equilibrar nuestras emociones, porque de ahí se desatan muchas enfermedades, el mismo cáncer. Hay estudios científicos donde nos hablan que cuando no manejamos la ira, pues podemos generar problemas cancerígenos. Entonces es importante pues que tengamos eso súper claro. Esa era la información que les tenía de la parte emocional. Espero que les haya gustado y muchas gracias a las personas que estuvieron súper conectadas haciendo sus comentarios. Gracias a Esperancita por ese testimonio valioso del rastreo emocional, neuroemocional, porque pues cuando los utilizamos, cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que es muy efectivo hacer ese rastreo. Entonces, muchas gracias a todos. Si hay preguntas, este es el momento en el que podemos hacer.